Hey, soy Emilio Sánchez, me encuentro aquí con Eduardo Jorge Pérez Ríos, profesor y director del programa bicultural en la Prepa Tec Santa Anita y egresado del Tec de Monterrey en la carrera de Relaciones Internacionales. La verdad es que es un placer estar contigo porque, como es de saber, tú me das la clase de México en la Agenda Global y la verdad es que he aprendido mucho acerca del panorama de México en estos últimos 3 meses más que toda mi vida. Y la verdad es que estoy muy agradecido y por eso te admiro mucho y por eso te escogí a ti para hacer esta entrevista. No, pues muchas gracias, Emilio. Espero sí poder ayudarte a aclarar un poco más tus ideas respecto a la carrera. Bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno con las preguntas. Uh-huh. ¿Nos podrías dar una pequeña introducción a la carrera? Sí, claro. Mira, te platico. Relaciones Internacionales es una carrera relativamente nueva aquí en México. Originalmente se abre para preparar a todas las personas que estaban interesadas en formar parte del servicio exterior y que necesitaban estar preparadas tanto en política, economía, rasgos culturales y sociales, y que salieran lo mejor posible preparadas de las universidades para ofrecerle este servicio a su país, pues, de fomentar las relaciones con el exterior y ir creando mayor vinculación de México con el mundo. Okay. ¿Cuál es el perfil que debe tener un aspirante a esta carrera? Mira, yo te diría que debe ser una persona que obviamente esté muy interesada en saber cómo funciona el mundo. Cómo funciona el mundo en términos de cómo están las sociedades conectadas, obviamente los países cómo están conformados en términos de política, en términos de economía, en términos de finanzas, en términos de comercio exterior, en términos de sus balances comerciales, en términos de todo lo que hacen para formar parte de la política internacional, como comúnmente le llamamos. También debe ser una persona pues bastante curiosa, de mentalidad abierta, con ganas de saber investigar, con ganas de leer. La verdad es que es una carrera que te demanda documentarte bastante, de leer muchísimo, con un gusto por la historia y con un gusto por pues, también encontrar respuestas por fenómenos actuales, pues. Okay. Y en base a tu experiencia, pues, ¿qué crees que es lo más difícil de esta carrera? Creo que lo más difícil, mira, es una carrera que está conformada por muchas disciplinas. El plan de estudios, desde primer semestre, tú te vas a nutrir desde economía hasta historia, hasta introducción a ciencias políticas, teorías de relaciones internacionales. Y creo que lo más difícil es más que nada encontrar cuál va a ser tu área de interés para especializarte por alguna de ellas. Finalmente es una disciplina muy amplia, es una carrera que puede ampliar tus horizontes de conocimiento en muchos sentidos, pero que mi recomendación sería que te vayas especializando lo más posible en lo que más te guste y quizá el encontrar esa parte es lo que te va a dificultar un poco, porque de repente te das cuenta de, ay, a lo mejor me gusta todo, o a lo mejor te das cuenta de que no me gusta nada, entonces hay que tomar decisiones justamente sobre el camino. Ok. Y yo, por ejemplo, si quiero estudiar esta carrera, ¿qué tengo que hacer para destacar en ella? Mira, creo que debes de ser una persona que siempre esté preocupada por hacer más allá de los salones de clase. O sea, en el sentido de que finalmente relaciones internacionales tiene que ver con involucrarte con las dinámicas del mundo, con realmente tener una mentalidad abierta para cambiar a tu sociedad o cambiar a tu comunidad, y pues eso no lo puedes hacer simplemente tomando clases. Entonces, para destacar, desde estar metido en cualquier universidad que te ofrezca a lo mejor un grupo estudiantil o alguna asociación donde puedes involucrarte con proyectos que te ayude además a destacar en el área en la que tú te quieres especializar, y que finalmente te dé una posibilidad de tener pues práctica antes de terminar tus estudios, dependiendo de lo que tú quieras hacer una vez que te gradúes. Okay. Y ya tomando en cuenta lo que acabas de decir, que por ejemplo me tengo que meter a grupos estudiantiles o estar más bien informado, entonces, o sea, las alternativas que tú sugerirías para poder, aparte del estudio, para poder sacar en la carrera, ¿sería eso o podrías agregar algo más? Claro, puede ser también por tu parte, digo, no necesariamente dentro de la escuela, a lo mejor ya ir haciendo contactos dependiendo de tu área de interés con alguna ONG o a lo mejor con una corporación que esté interesada en el desarrollo pues también de su comunidad, la famosa responsabilidad social corporativa, y que le puede interesar el perfil de un internacionalista, o a lo mejor si te interesa más el derecho internacional, por irte involucrando ahí con organizaciones de promoción de derechos humanos y que te pueden abrir un poco el panorama y la experiencia de qué es lo que pasa una vez pues saliendo de la universidad, pues. Excelente. Y ya en términos más específicos, porque es una duda muy personal que tengo acerca de la carrera, ¿la materia de economía es muy importante dentro de la carrera? Yo te diría que sí, mira, como en otras especialidades o disciplinas te vas a encontrar de todo, ¿no? Sí. Y desde compañeros o compañeras que te van a decir, yo estoy estudiando comunicación o relaciones internacionales o ciencia política porque no tienen números.
Creo que esa es una perspectiva completamente errónea porque como bien ustedes lo saben, pues la economía y las finanzas son un factor preponderante en las relaciones entre México en el mundo y las relaciones entre países. Entonces el dominio verdadero de la economía creo que sí es fundamental para la carrera, aunque quizá te puedas especializar en otra cosa o quizá no sea tanto de tu interés, pero No, sí yo lo lo digo debes... porque, o sea, me gusta mucho la economía. No, perfecto, y lo debes de conocer a la perfección en el sentido de, pues te ayuda a darte cuenta de, pues el entramado que hay detrás muchas veces en las relaciones entre los países. Por ahí creo que les había platicado esta, pues no es una anécdota, es una frase que me gusta mucho que está adjunta a la película del Padrino, donde se mira la película y las finanzas o la economía terminan siendo como un arma. La economía es simplemente pues saber cómo apuntar o cómo detener una pistola, y las finanzas de la economía es saber cuándo apretar el gatillo. Y así funciona el mundo en la actualidad. Claro. Bueno, ahora una pregunta muy interesante, como te lo habías dicho. ¿Por qué crees que en todos los volantes informativos de la carrera siempre hay un logo de la ONU? Mira, creo que también es, bueno, parte de promoverte a ti mismo, parte del marketing de la disciplina. Finalmente, como el ideal de pues el buen funcionamiento de las relaciones internacionales es precisamente la consolidación de una organización como las Naciones Unidas. Claro, no la consolidación en teoría como deberían de estar funcionando, en una perspectiva muy personal, y ahora sí que sí te lo puedo platicar más como amigo, compañero, que como profesor o cualquier otra cosa. Pero pues hay muchas cosas que no funcionan nada bien dentro del seno de estas organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea, que tienen que cambiar, y que considero que deberíamos de estar pues dejando de promoverlas tanto como si fueran el ideal de éxito para las asociaciones del mundo, pues, o sea, hay una gran reestructura que se tiene que hacer, pero pues finalmente creo que tiene que ver mucho con esta parte de, las personas que van a estudiar comunicación, a lo mejor les pongo... Sí, o a lo mejor que les pongo ahí, si yo estoy interesado en comunicación, a lo mejor te pongo una cara, una frase de Guillermo del Toro, de González Iñárritu, por lo lejos que han llegado, una estatuilla del Oscar, simplemente es como, pues algo aspiracional, pero claro que el panorama es muchísimo más amplio que solo las Naciones Unidas, porque aparte, pues la capacidad que tienen para captar gente y personas que realmente trabajen para ellos, pues sí es algo difícil y complicado. Ok. Ahora te voy a pedir que veas este meme y me digas si lo que enseña es cierto o no. Pues, ¿qué te digo? Para mí como internacionalista creo que es bastante claro, en el sentido de que las relaciones internacionales se nutre precisamente de la economía, de la sociología y de las ciencias políticas para poder desarrollar nuevas formas de pensamiento crítico, nuevas teorías para pues entender cómo funciona el mundo en la actualidad. Ciencias políticas a lo mejor se queda nada más en el análisis de lo, pues sí, literal de las teorías políticas, economía de la economía, relaciones internacionales multidisciplinariamente de cómo funciona y cómo se relaciona todo. Bueno, yo, o sea, estoy entre un dilema de estudiar ciencias políticas o relaciones internacionales. Entonces yo quiero que me digas si crees que los estudiantes de las relaciones internacionales salen más preparados que los de ciencias políticas. Creo que mucho depende, y a lo mejor es parte de, pues no consejos, sino de orientación que yo te pueda dar con base en mi experiencia. Mucho tiene que ver en lo que tú quieres hacer el día de mañana una vez que estés trabajando. Sí, finalmente vas a estar 4 años y medio, 5 años estudiando en una carrera, te tiene que gustar, pero finalmente te estás preparando para tú dedicarte a algo en el futuro. Sí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú te ves literal haciendo carrera política en términos de pulir la imagen de un candidato, o a lo mejor trabajar de la mano con ellos en la creación de nuevas políticas públicas. A lo mejor te conviene un poco más especializarte en derecho o en ciencia política. Si tú realmente te ves más a lo mejor trabajando con una corporación, con una ONG, o tu aspiración es ser diplomático, embajador, cónsul, o incluso trabajando en las mismas Naciones Unidas o en otra organización, pues yo no le vería el caso de estudiar ciencias políticas, mejor relaciones internacionales desde el comienzo. Creo que no es que una sea mejor que la otra, simplemente te dan diferentes herramientas que tú tienes que balancear con tomando en cuenta lo que tú quieras hacer el día de mañana. O sea, tú puedes decir que si estudio relaciones internacionales tendría los suficientes materiales para poder así algún día aspirar a ser presidente de la nación. Sí, claro. Tomando en cuenta de que no es requisito tener una carrera profesional para ser presidente de México. No, pero mira, el ideal para mí, que es algo que creo que no ha sucedido en los últimos años o en el México moderno, es precisamente tener un presidente de la República que maneje muy bien el conocimiento de las relaciones internacionales.
México, ustedes ya lo saben, pues es por ahí de la economía número 14, 15 del mundo, aún si no hacemos nada simplemente por el tren y el empuje que ya llevamos. Vamos a crecer. Vamos a seguir creciendo y estamos destinados a ser del top 10 de las economías y de los países más importantes en los próximos años. O sea, México debe dejar de pensar en aislarse y en convertirse en un país realmente líder para la región de Latinoamérica y un país líder en el mundo. Pues nos tenemos que empezar a creer ese tipo pues sí, de papeles que tenemos, y obviamente el liderazgo de un presidente es fundamental en ese sentido. Y ahora ya, volviendo al tema de la carrera, ¿qué es lo mejor y lo peor de estudiar relaciones internacionales? Pues muy buena pregunta en el sentido de, pues creo que también mucho depende de tus gustos. Yo no te diría que es como algo lo mejor o peor de, simplemente pues el cómo pasas tu tiempo o la administración de las materias, porque a lo mejor si a ti no te gusta cierta disciplina pero te apasiona la otra, a lo mejor sí de repente vas a tener un bajón de aburrición o de cualquier tipo de perspectivas mientras estás estudiando. Yo te diría que lo mejor es obviamente toda la variedad de posibilidades que tienes como para elegir en especialización o para tú dedicarte a estudiar algo en profundidad. Y lo peor, pues es a lo mejor que de repente sientes que tienes tanto talento, que puedes abarcar tanto, que no sabes por dónde empezar. O que te gustaría dedicarte a todo, ¿no? A lo mejor de repente dices, no, pues a mí me apasiona la política, pero pues a mí me interesa la economía, entonces ¿por dónde me voy? O me apasiona la historia y lo que yo quiero hacer es ser académico, terminar siendo un profesor investigador dando clases, pero pues todavía no me decido. Entonces esa parte creo que sí te complica un poco la toma de decisiones mientras sigues estudiando. Bueno, y ya, o sea, tomando en cuenta, o sea, si yo quisiera estudiar, no sé, otra carrera, ¿sería mejor estudiar el posgrado en Relaciones Internacionales o sería mejor estudiar la carrera de Relaciones Internacionales? Nuevamente creo que sí depende mucho de tú cómo te veas el día de mañana o lo que te gustaría estar haciendo. Las dos son posibilidades y conozco personas, amigos cercanos y colegas que se han ido por los dos caminos. En México lo que hace un poco más complicada esta toma de decisiones es que al menos no existe que yo conozca un posgrado tal cual en relaciones internacionales en alguna universidad mexicana. A lo mejor si hay un posgrado de especialidad en cooperación y desarrollo internacional, a lo mejor si hay un posgrado en derecho público, a lo mejor si hay un posgrado en derecho internacional, a lo mejor si hay un posgrado en economía, en ciencias políticas, comercio internacional y relaciones internacionales, ese tipo de cosas. Universidades europeas y universidades en los Estados Unidos, por mencionarte solo algunos, sí tienen posgrados muy reconocidos, literal en doctorado en relaciones internacionales. La UNAM lo tiene, por ejemplo, pero está más enfocado hacia el análisis en regiones. O sea, sí soy maestro o doctor en relaciones internacionales, pero con especialidad en estudios de América Latina, Europa, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces creo que mucho depende de tú lo que quieras hacer el día de mañana, pero creo que las dos cosas pueden funcionar, y también depende de tu experiencia y las ganas que tengas para pues, seguirte documentando y seguir estudiando. Excelente. Y ahora ya siendo más específico, tú que fuiste egresado del TEC, dime por qué debería estudiar Relaciones Internacionales en el TEC y no en otra universidad. Excelente pregunta también. Mira, obviamente no le voy a hacer promoción al TEC porque, bueno, sí es la institución a lo mejor donde estudié, la institución donde trabajo todavía en la actualidad, pero creo que cada persona debe tomar la decisión dependiendo de lo que le ofrece cada universidad. Por ejemplo, si a ti te interesa mucho la carrera política, también es un hecho que universidades, bueno, México sigue siendo un país centralista, y mucha de la toma de decisiones está centralizada en nuestra ciudad capital, en la Ciudad de México. Si te interesa hacer carrera política, a lo mejor por simple estadística y por oportunidades que tienen sus relaciones con egresados, pues las universidades de la Ciudad de México, tanto la UNAM como el ITAM, como el Colegio de México, como la Universidad de Anáhuac, con el mismo TEC de Monterrey allá, pues a lo mejor están un poco más conectados que lo que tiene el resto de la República. Lo que ha hecho que las universidades de provincia, por llamarle de alguna manera, en específico Guadalajara, busquen otras alternativas para sus estudiantes. O sea, que no se enfoquen a lo mejor en la carrera diplomática o en la carrera política, que se enfoquen a lo mejor en la cooperación internacional, que se enfoquen a lo mejor en la parte corporativa y en la responsabilidad social, como te decía, que se enfoquen a lo mejor en las finanzas internacionales mezclado con un análisis político y por regiones para pues, que tengan un poquito más de posibilidades de desarrollo y no competir con también los egresados que están en la Ciudad de México.
Entonces creo que ese balance es el que tienes que hacer. También es un hecho, digo, a lo mejor los estereotipos te ayudan a guiarte un poco. Si estudias relaciones internacionales, por ejemplo, el UDG, pues es más destinado hacia ser o el típico chairo, así que está involucrado solamente en la política para obtener un hueso y de repente ser el asistente de algún candidato y llevarse una buena lana pues nada más por andar cargando portafolios, por decirlo de alguna manera. El ITESO pues tiene toda esta característica de una universidad más hippie, a lo mejor más enfocada hacia el desarrollo comunitario, el TEC más hacia el lado empresarial y el famoso rayo emprendedor. Entonces este tipo de cosas también te ayudan a guiarte un poco dependiendo de ti como pues lo que más te guste, ¿no? Ok. Y ya en base a tu experiencia de tus excompañeros, ¿tienes algún excompañero que esté trabajando o ejerciendo algún cargo público o en algún NGO? Sí, de hecho, pues en los dos ejemplos, digo, como anécdota, cuando yo estaba estudiando, mi generación, cuando egresamos, desde que seguíamos todavía en la carrera, tuve varios compañeros que se interesaron mucho por la política y que de repente se conectaron mucho primero empezaron con ONGs, ahora sí que intentando hacer sus pininos en la participación ciudadana, pero de repente uno de estos compañeros, y otra amiga cercana, pues consiguieron un empleo con las campañas políticas dentro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, cuando estaban las campañas de Héctor Bielma y de todos sus sucesores para las presidencias municipales de Zapopan, Guadalajara, etc. Y se involucraron mucho con ellos, y se involucraron tanto con ellos hasta el grado de que pues ahorita ocupan diferentes cargos públicos, como de hecho hay 2 egresados de Relaciones Internacionales como diputados locales por este partido en el Congreso de Jalisco, otros que están trabajando en otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, Economía, y que pues simplemente les latió pues me sigo por el camino político. Digo, yo sabía que no era lo mío, digo, realmente sí fue como una disyuntiva pensar en si pues debería estarlo considerando, ¿no? Cuando de repente a lo mejor como recién egresado le batallas conseguir un empleo que sea bien remunerado, pues de repente ya en la política con un hueso, a lo mejor un padrino ya te estaba ofreciendo, vente conmigo, vas a ser mi asesor y te voy a ofrecer 30,000, 40,000 pesos al mes. Oiga, pero pues no vas a hacer nada, soy un recién egresado. No importa, es la política, es el dinero del pueblo. Y pues a lo mejor esa disyuntiva también te lleva a decir, bueno, pues sí me late, finalmente puedo pues aportarles algo o pues dejar eso de lado. Y en cuanto a las ONGs, creo que es donde más conocidos tengo trabajando para diferentes organizaciones en diferentes áreas, que también se fueron involucrando en todo tipo de temas. O sea, tengo una de mis mejores amigas, está trabajando todavía para una asociación que trabaja muy de la mano con la ONU en términos de reforestación. Ha viajado incluso, por ejemplo, al Amazonas y toda Latinoamérica en temas de, pues, cómo le podemos hacer para seguir desarrollando la integridad de los bosques y asegurar fuentes de agua para el futuro, ese tipo de cosas. Otros que trabajan en organizaciones más especializadas al cuidado de los niños, otros el respeto a los derechos humanos. Pues la verdad es que sí, todo tipo de posibilidades dependiendo de, pues, si le echas ganas, si te gusta lo que haces, si realmente estás aportando algo para tu empleador. Ok. Y ya, o sea, regresando a los temas de empleo, si estudio relaciones internacionales, ¿qué tan difícil va a ser conseguir un trabajo al salir de la carrera? O sea, los escasos meses, porque también, o sea, bueno, como todas las carreras, encontré muchos memes de que, pues, muchos estudiantes de las relaciones internacionales al egresar, pues, terminan dedicándose a otras cosas, ¿no? Mira, contrario a lo que te dicen precisamente los memes o a lo mejor carrilla que te echan tus compañeros y hasta tus mismos familiares, la verdad es que yo en lo personal no conozco a ningún egresado de una carrera profesional que realmente se muera de hambre. Así que esta parte de, no, si estudias filosofía, si estudias relaciones internacionales te vas a morir de hambre, pues no. Trabajo sí hay, para quien quiera trabajar. A veces puede ser el mejor trabajo en términos del más remunerado económicamente hablando, o el trabajo de tus sueños, pues a lo mejor no. Pero digo, finalmente trabajo sí hay para los jóvenes preparados y para los que quieran obviamente demostrar que tienes capacidades para salir adelante. Por estadística, y esto es algo que también necesitamos cambiar poco a poco, que no solo aplica para la carrera de Relaciones Internacionales, y ustedes lo saben, pues entre el 80 y 85% de todos los egresados profesionales en este país pues no terminan dedicándose a lo que estudiaron. Pero a lo mejor tu ideal, y esto creo que sí es una perspectiva más amplia de relaciones internacionales, a lo mejor tu ideal cuando estudiaste la carrera era, pues me gradúo y quiero ser el embajador de México en París, cosa que a lo mejor ya te vas a dar cuenta que no va a suceder.
pero, bueno, no que no suceda en el futuro, que no va a suceder O sea, en el futuro directo. el futuro directo me refiero al día siguiente de grabar. Sí. Pues, o sea, que sí puede O sea, pasar en el toma futuro, tiempo. claro que sí, toma tiempo y obviamente ir escalando poco a poco. Lo que sí puedes hacer es obviamente cambiar tu perspectiva y que de repente digas, pues yo entré con la idea de ser embajador, me di cuenta que a lo mejor no es lo que me gusta y me voy a terminar dedicando a las finanzas públicas o trabajar para una ONG. O a lo mejor hacer carrera todavía en el servicio exterior, pero pues en otra área, más a lo mejor allegada a lo comercial que a lo político, y entonces pues vas a ver que las oportunidades se te van abriendo. Eso no quiere decir que no estés trabajando en tu área, sino que estás expandiendo tus horizontes. Cosa que cambia por completo si eres internacionalista, así de repente dices, oye, pues es que yo estudié medicina, pero pues no hay trabajo, porque el único trabajo que me están ofreciendo es una farmacia del ahorro, y me termino dedicando a trabajar en la administración en una farmacéutica o lo que sea, ¿no? Entonces, por el contrario, creo que Relaciones Internacionales te da la oportunidad de pues tener más oportunidades siempre y cuando quieras trabajar. Y ya como conclusión, esto es una pregunta más centrada en una conclusión, en base a lo que está pasando en el entorno político de la nación y del mundo, ¿crees que se necesiten muchos licenciados de Relaciones Internacionales en el futuro cercano? Mira, por el bien de la carrera y obviamente de la disciplina, te diría que por supuesto que sí, pero no al punto de que obviamente se llegara a saturar también la disciplina, ¿no? Creo que hace falta buenos internacionalistas, así como también hace falta buenos politólogos, buenos comunicadores, buenos ingenieros de todo tipo, y simplemente que, pues más allá de que hagas o que tomes en cuenta tu disciplina con pasión, y obviamente cuando te gradúes y tengas un título lo hagas como debes de ser. A mí me encantaría ver que todas las disciplinas y que cada una de las carreras que existen en el mundo se preocuparan también por las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Si tú eres ingeniero y de repente a lo mejor tienes el negocio o trabajas para una empresa que tuvo que cerrar o que tuvo que recortar empleos por una crisis interna ocasionada por un estallido político en el Medio Oriente, pues creo que son relaciones internacionales que a ti te terminan afectando. Y si estás preocupado, si realmente te interesas por eso, pues creo que también tienes más oportunidades de tener éxito, ¿no? Que finalmente, mira, siempre pasa y vas a darte cuenta que todo el mundo tenemos un internacionalista dentro, cuando todos nos volvemos expertos cuando van a hacer elecciones en los Estados Unidos. O cuando hay un atentado terrorista en alguna parte del mundo, sea la que sea, y de repente ya todos somos expertos en lo que está sucediendo. Pasa, pero la verdad creo que mientras más personas estén interesadas y bien capacitadas en el ámbito internacional, pues al mundo y a México le va a ir mejor. Excelente, pues muchísimas gracias, Lalo. Pues de nada, Emilio, espero te haya servido la plática. Sí, la verdad es que aprendí muchísimo.